María Beatriz Scampini, los judíos que no recibieron a Cristo siguen siendo judíos, ya que no son iglesia. ¿Cuáles judíos? Los Los que hoy judíos se que, llaman judíos a sí los mismos, judíos que no recibieron a Cristo siguen siendo judíos, se seguirán llamando judíos. pero ya no existe eso. Para la Biblia no. Hermana, el pacto hecho en el Sinaí es el que establece a los hijos de Jacob como la nación de Israel. Ahí. Antes era un poblachote grandotote que vivía en Egipto de puro esclavo, con problemas graves de identidad seguramente porque ya llevaban 400 años en la esclavitud. Quien, los, quien les da este cariz de nación es el Señor. Les da tierra, les da una constitución, Los hace pueblo. los hace pueblo, los hace nación. Es Porque aquí, no eran. porque no eran. Les da un nombre, los distingue del resto Un de las gobierno. naciones. Les da un gobierno, un sacerdocio un sacerdocio, les da un ejército luego. y su ley. ¿Se dan cuenta ustedes? Una ley de obras. Sí, les da orden. Cuando este primer pacto, que es el pacto al que se refiere Y les Hebreos, da de comer. termina, todas las prerrogativas y todas las circunstancias que habían hecho de este pueblo de esclavos una nación, terminó. Sí, el Señor los aniquila en el año 70. Y el único reducto que les quedaba era el templo. Y fíjense cómo dice Hebreos capítulo 8. 8:13, hermano. 8:13. 8:13. No, tengo papel. Dice, Ya no está. al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero. Un asientito de fuerza. Y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de la desaparición. Ujú. Hermanos, y esto estaba cerca, muy, muy cerca. Miren ustedes, el autor de la carta a los Hebreos escribe su documento antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Ujú. Pero unos meses antes, ¿eh? Unos cuantos Tampoco vais meses. a pensar que años. Está cerca de la desaparición y desaparece, hermanos, cuando finalmente el templo desaparece con su sacerdocio, sus maestros de la ley. Pierden la tierra que les había dado el Señor y salen Su costumbre a sacrificial, todo el hermano, mundo. Su costumbre sacrificial expiatoria se desaparece. acabó. Fíjense Sí. cómo los despoja el Señor de todas estas cosas. Hay algunos cristianos que piensan que el Señor va a levantar el templo para ellos, pero otra vez hacer sacrificios. Entonces el sacrificio de Cristo no fue perfecto y para siempre. Es una pregunta. Y sorpréndase, hay un montón de creyentes en los Estados Unidos que están dando dinero para que los judíos construyan su tercer templo. Ofrendan. O sea, porque los judíos siguen, hermanos, en el endurecimiento de su corazón, Déjate una cosa. rehusándose a aceptar el sacrificio de Cristo como Eso es definitivo. literalmente blasfemia pura. Pensar en crear un templo nuevamente para los judíos es negar el sacrificio perfecto de Cristo de una vez y para siempre. Es blasfemia pura. Van a seguir sacrificando animales ahí porque siguen empecinados en creer que Cristo no ofreció un sacrificio único y definitivo por los pecados. Esto es una blasfemia, como dice la... Tomando en consideración que ellos ya no son judíos en los términos de la escritura, sino ellos se llaman a sí mismos judíos. Son gentiles. Y la escritura es muy clara, dice que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Es terrible eso que están haciendo. Ellos van a seguir circuncidándose. Además, Pero saben, Pablo dice que la circuncisión verdadera es la circuncisión del corazón, la cual Cristo efectúa.
Es puritita blasfemia, hermano. Sí, ya, eso. Dice, no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es internamente. ¿No es esta la nueva definición de Pablo de lo que es un judío? Vean ustedes, Romanos capítulo 2. 2. Le da vuelta y la regresa y la Romanos. Dice, ¿Es su centro? Sí. ¿cómo dice, oye? ¿Este es tu grupo, hermano? ¿Cuál buscas? El del judío. Cuando Pablo define lo que es un judío. Aquí está, mira. Es capítulo 2 y versículo 29. Desde el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Uh-huh. ¿Cuál letra se refiere? La La ley. letra de la ley. Uh-huh. Y en Romanos capítulo 9 vuelve otra vez a hablar de estas cosas. Dice, y no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los de Israel son Israel, ni porque son simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada simiente. Es decir, explicando esto, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino que los hijos de la promesa son contados como simiente. Así es que realmente la iglesia no es un sustituto de Israel, no, porque la misma iglesia está formada de judíos. La iglesia no es un reemplazo de Israel. La iglesia es una comunidad nueva, una nueva creación que está formada de judíos y gentiles. De judíos conversos. De judíos No convertidos. de judíos. La iglesia está judíos, formada judíos. de cristianos Y todos son cristianos, no hay de otra. que originalmente venían de los judíos y de esta división de los gentiles. Cuando ya Pablo aclara tiempo después todo esto, queda muy muy evidente que ya solo hay gentiles, por decirlo pues, en términos, ¿verdad? Claro, Ya no hay judíos en los términos que la escritura lo maneja. exacto. Digo, se pueden seguir llamando ellos a sí mismos judíos por lo que ustedes quieran, bueno, pues está Se bien. pueden Es seguir como dejando- decir los mexicanos, Claro. solo es un gentilicio. Se pueden seguir dejando los caireles y seguir saliendo a la calle Son con, tan gentiles como con cualquiera. kipá y con su sombrerito negro de ala plana y sin saludar Les a da un nadie. estatus en el mundo y les da unos privilegios de todos aquellos que piensan que son algo especiales, pero no son ya más nada especial. Los especiales somos nosotros y eso es lo que hemos estado diciendo ahora con los sellos distintivos del creyente. Amén. Estos son los buenos, estos son aquellos por los que Cristo murió y salvó y ha dado todo esto que hemos estado explicando. No hay más. Los ¿Quiénes- demás son gentiles. ¿Quiénes son ahora los sacerdotes? Y cuando levante su tercer templo y hay sacerdotes ahí, ellos no van a ser, el verdadero sacerdocio va a quedar aquí entre nosotros. La iglesia, comunidad de sacerdotes Del real sacerdocio. Sí, y reales. y real sacerdocio. Y real en el sentido de realeza y real en el sentido de que son los verdaderos. De reality. Dice Lupilla Contreras, a esto me refería, que la sangre de los sacrificios Sí. no quitaba el pecado, solo guardaba hasta que viniese Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, soy de Guadalajara, dice el hermano Lupillo. Uh-huh. Gracias, Ah. hermano. Radico en California desde hace 33 años. Ay, Ahora no, pues ya.
Pues un saludo para usted, hermano, y Bendiciones. nuestro hermano Daniel Amarilla dice, Dios volverá a tratar con el Israel étnico luego del arrebatamiento. Eso vemos en Romanos 11. Después trataremos esos puntos, hermano. Vamos a tratar luego todos estos asuntos, hermano. Escatológicos. Y Dios derramará sobre ellos espíritu de arrepentimiento. La verdad, hermano, es que lo ha venido derramando. En realidad, Romanos 11, en realidad, si lo vemos versículo por versículo, nos damos cuenta de que la conversión de los judíos no ocurre en un final, sino ha venido ocurriendo al mismo tiempo que ha venido la conversión de los gentiles. La iglesia primitiva empezó con los... Y hermano, no podemos separar Romanos capítulo 9 y 10 del 11. ¿Cómo va a salvar Dios a los judíos? Hermanos, como ha venido salvando Por fe. desde el principio Abraham. de la salvación. Es por la fe, es por la elección de Dios, hermanos. Vean ustedes, el concepto de la elección es el principio toral, fundamental a través del cual Dios trae a la salvación a quien Él quiere y tiene misericordia del que tiene misericordia. Este es el contexto de Romanos 11, pero mucha gente lo desliga del 9 y el 10 y piensa en una conversión final, donde todos los judíos habidos y por haber son salvos de una manera maravillosa y genial. Si nosotros estudiamos con detalle 9, 10 y 11 de Romanos, nos podemos dar cuenta con la escritura en la mano que esto no es así y que hemos venido pensando cosas porque nos las han inyectado así algunos sistemas teológicos. ¿Cuál de ellos? El dispensacionalismo, para ser claros. Dixie. Y bueno, hermano.